Habíamos estado casados durante medio año cuando mi esposo me engañó. Después de que me enteré, lloró amargamente y se volvió extremadamente atento con mi familia. En un momento de locura elegí perdonarlo. Después de dar a luz a nuestra hija, volvió a ser un fanático. Estaba decidida a divorciarme de él, pero siguió retrasándolo diciendo que cambiaría y que el niño necesitaba una familia completa. Mirando a nuestro bebé que todavía estaba esperando ser alimentado, elegí comprometerme. Estaba ocupada cuidando al niño mientras trabajaba al mismo tiempo, tan estresada que era un completo desastre hasta que tuve cáncer a una edad temprana. Estaba acostada en la cama del hospital sin poder moverme. Apareció con su amante para visitarme con una expresión fría en su rostro. No me divorcié de ti porque fuiste obediente con mi familia, así que también podría ser más sensata y fallecer antes. No pagaré tu tratamiento. Estaba llena de resentimiento y no podía cerrar los ojos ni siquiera en la muerte. Afortunadamente Dios me dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Ten cuidado si Emily se entera, hará un escándalo por divorciarse de ti otra vez, dijo Scarlett en un tono sarcástico. En la habitación Liam no se lo tomó en serio. Mientras sigo dando largas y no estoy de acuerdo, ¿qué puede hacer ella? Soy sin faltas mayores, la ley estará de mi lado. Amelia se rió de inmediato. Eres tan inteligente, hermanito, nos encontraste una niñera gratis. Los recuerdos volvieron como una marea. Parada afuera de la puerta estaba temblando por todas partes y apenas podía respirar. Sabía que Liam estaba coqueteando de nuevo. Cuando estaba en confinamiento después de dar a luz era la segunda vez que descubría su aventura. No podía aceptarlo y estaba decidida a divorciarme de él. Sin embargo, Liam pensó que estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Después de varias peleas, él usó el trabajo como excusa y a menudo se iba temprano y regresaba tarde, así que apenas lo veía. Scarlett me aconsejó que no podía dejar que el niño creciera sin un padre. Dijo que haría entrar en razón a Liam y me ayudaría a cuidar al niño. Acababa de dar a luz y estaba agotada, así que me calmé a regañadientes. Pero cuando realmente necesité ayuda, Scarlett encontró todo tipo de excusas para no aparecer. Estaba tan agotada que quería volver a la casa de mis padres. Scarlett y Amelia aparecieron inmediatamente y me amonestaron con justicia. Tu madre tiene mala salud. Si tienes algo de piedad filial, no la agobies. Todos pasamos por lo mismo en ese entonces. Nos levantamos de la cama justo después de dar a luz. Tienes suerte de poder quedarte en la cama y tener comida lo suficientemente buena. Además, si te vas, ¿estás segura de que puedes cuidar bien del niño tú sola? Si Liam no regresa y se niega a darte los gastos de manutención, ¿puedes soportar ver a tu hija pasar hambre? Miré a mi hija en mis brazos con lágrimas en los ojos y me comprometí una vez más. Estaba atrapada en esta familia sin poder dormir bien. Cocinaba mientras sostenía al niño yo sola, tan cansada que apenas podía levantarme de la cama, y había un sinfín de lágrimas todos los días. Esos fueron los días más oscuros de mi vida. Más tarde regresó Liam, me dio dinero generosamente y tomó la iniciativa de cuidar al niño. Dijo que qué hombre no tiene aventuras. ¿Por qué estás siendo así? Si ni siquiera puedes cuidar bien del niño. Creo que será mejor que no nos divorciemos. Rompí a llorar. No fue así, claramente fue él quien me traicionó primero y fue irresponsable con esta familia. ¿Por qué debería culparme? Después de eso, Liam siempre fue así, fue bueno con nuestra hija por un lado, pero continuó con sus viejas costumbres afuera. Por otro lado, aún se negaba a divorciarse. Mis sentimientos y energía se desgastaban día a día. Pensé que por el bien de la niña también podría considerar este matrimonio como existente solo de nombre. Fui torturada hasta que morí una muerte trágica, pero que obtuve al final. Afortunadamente, renací. Miré a mi hija jugando en la sala de estar sintiéndome triste y resuelta en mi corazón. Zoe solo tenía 4 años, todavía había tiempo. Esta vez, debo divorciarme de él y llevarme a mi hija lejos. Después de un tiempo, Liam y los demás salieron. Al ver que estaba jugando con mi hija y no había cocinado, Scarlett no estaba contenta.
Cuando otros se van a casa para las vacaciones, ya han preparado comida deliciosa. Ahora ni siquiera nos dejas tener algo caliente para comer. Liam también dijo que todos están esperando tus excelentes habilidades culinarias. Date prisa y vete. Fue lo mismo en mi vida anterior. Liam afirmó que me trajo de regreso para las vacaciones para reunirme con la familia y divertirme, pero ellos comieron y bebieron bien mientras yo estaba ocupada en la cocina luciendo despeinada y al final ni siquiera pude tener una comida caliente y tuve que limpiar el desorden. Sonreí y dije, mamá, Liam siempre dice que no puede cumplir con su deber filial frente a ti por lo general y se siente culpable, así que planeo invitarte a una gran comida para estar a la altura de nuestros sinceros sentimientos. Liam se quedó atónito. ¿Nos invitarás? Acepté de inmediato y luego sonrió. Eres tan sensata. Scarlett sonrió de alegría y rápidamente reunió a un gran grupo de familiares y eligieron el hotel más caro. Ordenaron los platos que fueran caros sin importar si podían terminarlos o no. A mitad de la comida me disculpé para ir al baño y me fui con mi hija. Liam ya había sido tan halagado por un grupo de familiares que no sabía qué camino tomar. Mamá, ¿por qué no comemos sentados en el taxi? Mi hija me miró con una expresión perpleja. Le pellizqué la mejilla. ¿Tienes hambre? Mamá te llevará a comer algo delicioso. Mi hija inmediatamente aplaudió con entusiasmo. Después de que terminamos de comer, todavía no había noticias de Liam. Había pasado tanto tiempo y ni siquiera se había dado cuenta de que mi hija y yo no habíamos vuelto. Debe estar disfrutando mucho. Llevé a mi hija directamente a casa de mis padres. Al verme volver por la noche mis padres estaban un poco sorprendidos. ¿No dijiste que fuiste a casa de Scarlett? ¿Por qué has vuelto? ¿Qué ha pasado? No pude contener las lágrimas. Yo también era hija de una buena familia, llena de vitalidad cuando era joven. Al final terminé con un desenlace tan trágico. Dudé y quedé atrapada en el matrimonio, haciendo que mis padres, que ya eran mayores, se preocuparan por mí todo el tiempo. Finalmente ni siquiera me atreví a pensar en cómo se sintieron cuando tuvieron que enviar a su hija lejos en su vejez. En mi vida anterior. ¿Te hicieron daño? ¿Te volvió a intimidar Liam? Mi padre se indignó y sacó su teléfono a punto de hacer una llamada. Lo detuve rápidamente. Está bien, solo te extrañé. Traje a Zoe para verte. Unos minutos después Liam finalmente llamó sonando borracho. ¿Dónde estás? Ven a pagar la cuenta rápido. ¿Qué? No puedo oírte claramente. Deliberadamente aparté el teléfono. Te llamaré más tarde. Después de decir eso, colgué directamente y lo puse en modo silencioso. Estaba acostada en la habitación escuchando los sonidos de mis padres jugando con Zoe afuera. Me sentí tranquila tanto física como mentalmente. Después de eso, cuando Liam volvió a llamar, simplemente fingí no verlo. Ignoré su llamada durante más de media hora antes de contestar. Tan pronto como contesté, como se esperaba, estaba regañando furiosamente a Emily. Tienes descaro. ¿Cómo te atreves a gastarme bromas y hacerme quedar mal? Date prisa y vuelve a pagar la cuenta. Por la forma en que Scarlett la ordenó, debe haber costado al menos 100.000. ¿Quieres que sea el tonto? Sigue soñando. Inmediatamente rompí a llorar. Tu madre sabía claramente que Zoe aún era joven, pero solo pidió esos platos de carne pesados y grasosos. Cuando quería pedir un plato vegetariano, dijo que era tacaño. Ahora Zoe se sintió incómoda después de comerlos y tuve que llevarla al hospital. Ni siquiera preguntaste nada y solo me culpaste. ¿Todavía te consideras el padre de Zoe? Liam se quedó sin palabras al instante. Después de un rato, suavizó su tono y luego se burló. Cuida de Zoe, solo transfiéreme el dinero. Antes de que pudiera decir algo, la voz enojada de Scarlett vino del otro lado del teléfono. No vuelvas nunca más. Se está burlando de nosotros. ¿Por qué sigues siendo tan amable con ella? No regresó a pagar esta comida a tiempo. Scarlett ya había satisfecho su vanidad frente a los familiares.
Ahora que nadie pagó la cuenta, debe sentirse muy avergonzada de que otros en este mundo la señalen. No existe tal cosa como obtener algo gratis tan fácilmente. Scarlett siguió despotricando y finalmente hizo enojar a Liam. ¿Puedes callarte? Hay tanta gente mirando. ¿No crees que ya hemos perdido suficiente prestigio? Casi me echó a reír, pero rápidamente dije, el doctor me está llamando, colgaré primero. Después de eso ya no le presté atención. Finalmente Liam dejó de molestarme. Supongo que terminó pagando la cuenta. Estaba de muy buen humor. En el pasado siempre era yo la que estaba siendo explotada. Ahora era su turno de probar la amargura de tener sus propios intereses violados. La tarde siguiente volví a casa. Primero me puse un poco de maquillaje para parecer demacrada y luego cociné una comida suntuosa. Por supuesto que no era gratis. Estos ingredientes eran mutuamente incompatibles. Comer demasiado de ellos podría hacer que el temperamento de las personas se volviera irritable. En poco tiempo, Liam regresó del trabajo. Tenía una cara sombría, obviamente todavía enojado y queriendo ajustar cuentas conmigo sobre lo que pasó anoche. Puse el último plato en la mesa y le forcé una sonrisa. ¿Has vuelto? Liam frunció el ceño. ¿Qué te pasa? La condición de Zoe no es buena. Estoy realmente preocupada. No pegué ojo anoche. Le expliqué que solo recordé pagar la factura esta mañana, pero sabes que no tengo mucho dinero para empezar. Después de pagar el tratamiento de Zoe, todavía tengo que pagar los gastos médicos más tarde. Aún así, no deberías haberme hecho perder tanta cara frente a los familiares, gritó Liam enojado. Y como madre, ya que sabías que la niña no podía comer eso, ¿no podías esperar hasta después de pagar la factura y luego llevar a Zoe a comer algo más? Está así porque la malcriaste. Fue la misma vieja discusión. Era siempre mi culpa. Respiré hondo y me tragué mi odio. Liam era egoísta hasta la médula. Era inútil discutir con él. Me disculpé dócilmente y lo convencí de ir a la mesa para comer. Debido a mi continua sesión y no pelearme con él de vez en cuando como antes, Liam finalmente lo dejó ir. Solo entonces recordó preguntar sobre la situación de Zoe. Sonreí y dije que la envié de regreso a casa de mis padres y les pedí que ayudaran a cuidarla. De esta manera también puedes tener menos presión. Después de todo, si quería luchar por la custodia, no podía dejar que la familia de Liam se aprovechara de mi debilidad. Liam estaba bastante complacido. Hubiera sido mejor si hubiera sido tan sensata antes. En el futuro solo quédate en casa, apoya obedientemente a tu esposo, educa al niño y sé filial con mi madre y hermana. No te trataré mal. Viendo que había terminado de comer la comida en la mesa, también estaba bastante complacido. Liam fue persuadido a estar de buen humor y en los siguientes días regresó a comer las comidas que había condimentado cada noche. Scarlett no podía soportarlo más. Después de todo, había perdido tanta cara y por supuesto quería vengarse. Un día cuando estaba en el trabajo, Liam me llamó, mi madre está enferma, date prisa y pide permiso para ir al hospital a cuidarla. Pero no puedo dejar mi trabajo ahora mismo. Te dije que dejaras tu trabajo antes pero no escuchaste. Siempre estás causando problemas. De todos modos, no me importa lo que hagas. Debes ir al hospital ahora. Mi madre no puede esperar. Liam lo dio por sentado. Puse los ojos en blanco con fuerza pero al final todavía pedí permiso y fui al hospital. Resultó ser mediodía y compré un montón de comidas ricas y nutritivas. Scarlett estaba acostada en la cama con una tez rubicunda. Seguro que lo estaba fingiendo. Sin forasteros alrededor dijo groseramente, ¿por qué tardaste tanto en llegar aquí? ¿Quieres matarme de hambre? Lo dio por sentado y me ordenó que abriera las loncheras. Las abrí, sin embargo me senté en la silla junto a la cama y comencé a comer deliciosamente yo sola. Era tan delicioso. Los ojos de Scarlett se abrieron. ¿Qué estás haciendo? No dije que estos eran para ti, ¿verdad? Miré inocente. ¿Cómo te atreves a jugarme una mala pasada? Scarlett inmediatamente montó en cólera. Estás viviendo a costa de mi hijo, usando las cosas de mi hijo,
¿Y ahora te atreves a tratarme así? ¿Te estás revelando? Respondí con indiferencia. Estoy feliz. Scarlett estaba tan enojada que su cara se puso verde. Al ver que comía cada vez más deliciosamente, no pudo seguir fingiendo. Inmediatamente se levantó de la cama e intentó agarrar la comida de la mesa. La detuve de inmediato. ¿Qué estás haciendo? ¿No te llenaron esos 100.000 el otro día? ¿Por qué eres tan codiciosa de las cosas de los demás? Mencionar esto hizo que Scarlett se enfadara aún más. ¿Cómo te atreves a mencionarlo? Gritó enojada. Liam se casó contigo y te trajo a casa. Solo eres una derrochadora. Devuélveme ese dinero de inmediato. Por supuesto que no te lo devolvería. Quería seguir provocándola. Durante los empujones y codazos, Scarlett tiró la mesa violentamente. Hubo un repentino ruido metálico en la habitación. 2 enfermeras empujaron la puerta apresuradamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué pelean? Inmediatamente cambié mi expresión y dije lastimosamente que le compré algo de comida deliciosa, pero ella no estaba feliz y comenzamos a discutir. Lamento mucho haberte causado problemas. Scarlett se quedó atónita. Cuando volvió en sí, estaba tan enojada que perdió la cabeza y corrió a golpearme. Perra, no solo me engañaste sino que también distorsionaste la verdad. Veamos cómo te doy una lección hoy. Lo siento, por favor no me golpees. Sollocé y me escondí detrás de las enfermeras. Las enfermeras no pudieron soportarlo más y dijeron con voz solemne, señorita Scarlett, el ruido está prohibido en el hospital. Por el bien de su salud, será mejor que vuelva a la cama. Scarlett se negó a escuchar y siguió gritando y maldiciendo. Y yo solo sequé mis lágrimas. También había espectadores fuera de la sala. Cualquiera podía ver que Scarlett estaba siendo irrazonable. Finalmente, la enfermera dijo que llamaría a Liam y solo entonces Scarlett se calmó. Por la tarde, Scarlett comenzó a hacer un escándalo nuevamente frente a las enfermeras. Fingí estar extremadamente preocupada, pero una vez que estuvimos en la sala, ¿no dependía de mí todavía? Quería controlarme como en mi sueño de una vida anterior. Seguía causando problemas hasta la noche. Scarlett estaba tan enojada que llamó a Liam para quejarse. Naturalmente, Liam vino a sermonearme. Solté, ¿crees lo que dice tu madre? ¿Por qué no le preguntas a los demás o revisas la vigilancia del pasillo para ver cómo es realmente? Te he obedecido y he respetado a los mayores como me pediste, pero también soy un ser humano, no un animal que puede ser golpeado o regañado a voluntad. Liam, ¿aún tienes conciencia? Liam se quedó sin palabras por un largo rato, sin embargo, lo que le importaba no era si yo estaba bien o no, sino su propia cara, así que fue a verificarlo y resultó que Scarlett estaba siendo irrazonable. Corrió al hospital a toda prisa. Scarlett también cambió su expresión de inmediato, llorando y diciéndole lo excesivo que había sido y cómo no la trataba como a un ser humano. Siempre había tratado de abrir una brecha entre Liam y yo de esta manera antes y siempre había funcionado, pero ahora Liam solo frunció el ceño. ¿Es verdad lo que dijiste? ¿No me mientes? Scarlett abrió mucho los ojos. Soy tu madre, ¿por qué te mentiría? Si no la disciplinas, en el futuro Ruth me superará. Aproveché la oportunidad para decirle, mamá, sé que siempre te has quejado de mí, pero de todos modos, tu salud es lo más importante, así que contacté con un experto y organicé especialmente que examinaran tu cuerpo. No te preocupes, no necesitas pagar por ello. Con el comportamiento de Scarlett como contraste, Liam estaba bastante satisfecho con mi consideración y, naturalmente, lo aceptó. Solo entonces Scarlett comenzó a entrar en pánico. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde después del examen del médico. Le dijo que tenía excelente salud y que no había nada grave. Scarlett se sintió culpable y avergonzada y dijo poco convencida, todo es culpa de Emily, ella solo seguía haciéndome enojar. ¿Sabes lo excesiva que fue hoy? Has hecho suficiente alboroto. Probablemente porque mis ingredientes agregados habían surtido efecto. Liam de repente se puso irritable. Si no hay nada malo con tu cuerpo, vete a casa y quédate allí, no hagas el ridículo aquí. Scarlett estaba atónita, sintiéndose tan agraviada. Liam, eres mi propio hijo,
¿cómo puedes no creerme? Liam solo se sintió molesto y directamente le quité la mano y me fui. Estaba tan divertida que apenas pude contener mi risa. Scarlett, ahora sabes lo incómodo que es ser víctima de las intrigas de alguien, ¿verdad? Seguí a Liam y me fui justo cuando llegamos a la puerta. Una joven corrió a grandes zancadas y se aferró fuertemente al brazo de Liam. Era joven y bonita, pero en ese momento me estaba mirando ferozmente. Liam, ¿qué estás haciendo en el hospital también? ¿Quién es esta mujer? ¿Cuál es tu relación con ella? Me quedé atónita por un segundo y luego comprendí que Liam seguía siendo el mismo de siempre. Probablemente fue solo que nos encontramos con su amante afuera, pero esta chica parecía tan joven y tenía un temperamento directo. Probablemente Liam se sintió atraído por su belleza y había ocultado el hecho de que estaba casado. Giré la cabeza para mirar. Efectivamente, había un poco de pánico en los ojos de Liam. Ruby, ¿no te dije que mi madre estaba hospitalizada, así que vine a verla? ¿Qué pasa con ella? Ruby me miró negándose a dejarlo ir. Liam dudó por un momento, me miró con una pizca de advertencia en sus ojos. En ese momento se puso del lado de su amante. Me obligué a reprimir mi disgusto y le expliqué con una sonrisa que no nos conocíamos en absoluto. Hay tanta gente en el hospital, así que resulta que estamos un poco más cerca. Después de decir eso, me alejé sin mirar atrás. Tenía mucho miedo de estar tan disgustada que vomitaría por la noche. Liam regresó bastante temprano. Tan pronto como regresó, me explicó que Ruby acaba de unirse a la empresa y todavía hay muchas cosas que no entiende, así que confía mucho en mí. Esta explicación fue tan podada como podía ser, era solo para aparentar. Una vez que comenzara a armar un escándalo, él tendría una excusa para acusarme de ser desconsiderada. Después de todo lo que había explicado, y si no le creía debía ser mi culpa. Era repugnante. Asentí sin mucha reacción. Ya que es una empleada nueva, es correcto que la ayudes más. Liam se sorprendió, ¿no estás enojada? ¿De qué hay que estar enojada? Sonreí, no siempre decías que cuando estás socializando hay muchas cosas que no se pueden evitar. Así que intentaré hacer todo lo posible para cuidar bien de la familia por ti. Liam estaba aún más complacido y seguía elogiándome como una buena esposa. Unos días después recibí una serie de mensajes privados extremadamente desagradables. Decían que estaba seduciendo a los novios de otras personas y no tenía ningún sentido de la vergüenza. Parecía que Ruby no podía controlar su temperamento. Después de todo, Liam y yo éramos una verdadera pareja casada y siempre había momentos en que salíamos juntos. Sí, deliberadamente dejé que Ruby nos viera. Respondí al mensaje y le pedí que nos viéramos en la cafetería. Ruby sacó la silla y se sentó con una expresión desdeñosa y enojada en su rostro. ¿Cómo te atreves a pedirme que te vea? ¿No crees que todavía eres encantadora a tu edad y puedes encantar a los demás? Te sugiero que vayas a casa y te mires al espejo más a menudo. Dije sin prisas, ¿te refieres a mi esposo Liam? ¿Qué más? Ruby se burló, si eres sensata, será mejor que... No pudo continuar con lo que iba a decir porque le entregué el certificado de matrimonio. Señorita Ruby, parece que usted es la que está equivocada. La cara de Ruby de repente se puso pálida como una sábana, tembló cuando abrió el certificado de matrimonio. Después de la conmoción, sus ojos de repente se volvieron apagados y sin vida. Finalmente se cubrió la cara y comenzó a llorar. En realidad me mintió. Suspiré suavemente. En realidad esta chica era bastante lamentable. Le di un pañuelo y luego le pregunté lentamente, ¿quieres vengarte? Por supuesto. Ruby se secó las lágrimas ferozmente, ese cabrón se atrevió a mentirme. Haré que pague el precio. En los próximos días Liam estaba en las nubes y afuera Ruby lo estaba persuadiendo y en casa yo lo estaba persuadiendo. Él pensaba que realmente tenía lo mejor de ambos mundos. Por supuesto Ruby también me informaba en cualquier momento sobre cuánto dinero Liam había gastado en ella y qué ropa o bolsos de marcas famosas le había comprado. Tan pronto como Liam le compraba algo, lo llevaba a cobrar y luego me transfería el dinero. Mirando el dinero que llegaba constantemente a mi tarjeta bancaria,
sonreí en silencio. Esto era todo lo que Liam me debía. Quería que estuviera completamente desacreditado. Hasta que una noche Ruby me envió un mensaje: «Señorita Emily, esta es la última suma de dinero que recibí de Liam. Me voy de esta ciudad. Tú también deberías tomar el dinero e irte rápido. Divórciate de él y no dejes que esa escoria te intimide más». En realidad, mi pensamiento inicial fue dividir el dinero de Liam con ella después de obtenerlo. Después de todo, ella me había ayudado mucho, pero Ruby no lo quería. Dijo: «Eres tan lamentable y no es tu culpa, es culpa de esa escoria. Se merece estar abajo y afuera por el resto de su vida. La otra mitad en una relación matrimonial ni siquiera es tan buena como un extraño». Realmente me conmovió. En medio de la noche, Liam regresó. Había un ruido en la sala de estar mientras tiraba cosas por todos lados acompañado de sus maldiciones. Solo cuando hubo maldecido lo suficiente salí. «¿Qué está pasando?». Liam estaba incluso más desaliñado de lo que había imaginado. Su traje estaba lleno de arrugas, su cabello estaba desordenado y sus ojos estaban inyectados en sangre. Apretó los dientes y dijo: «Me han engañado». Sabía que eran cientos de miles de dólares. Al pensar que todo ese dinero ahora era mío, estaba tan feliz que casi me delato. Rápidamente pregunté quién era. «¿Cómo se atreven a engañarte?». «Es esa perra Ruby», rugió Liam. Fingió persuadirme y, una vez que consiguió el dinero, desapareció. «Cuando la encuentre, la haré pagar». Se volvió irritable, luciendo loco. Lo observé en silencio y no dije una palabra. Después de todo, ya que ella era su amante, Liam tampoco se atrevió a armar un gran escándalo por miedo a arruinar su reputación, así que solo pudo tragarse esta amarga píldora. Después de desahogar su ira, Liam se acercó a mí con una mirada gentil en sus ojos. «Emily, me he dado cuenta de que al final eres tú quien mejor me trata. Esa gente de afuera solo quiere mi dinero. No te preocupes, no buscaré a nadie más en el futuro. Me concentraré en nuestra familia de todo corazón». ¿Pensaba que podía simplemente dar marcha atrás después de cometer un error y disculparse? Pero no soy un basurero. ¿Por qué debería aceptarlo? En la superficie todavía sonreí y dije: «Eso es bueno, no hay mayor virtud que ser capaz de corregir los propios errores». Liam entonces dio un suspiro de alivio e inevitablemente había un poco de suficiencia en su sonrisa. Debe haber pensado que me tenía bajo su control, pero lo mejor estaba por venir. Ruby me dijo que había expuesto la evidencia del romance de Liam, así que cuando Liam fue a la empresa al día siguiente, todos lo señalaban. El líder estaba muy enojado y lo regañó un par de veces. Cuando hablaba con él normalmente, Liam debería haberse disculpado y persuadido al líder para evitar perder su trabajo, pero no pudo contener más su irritabilidad. Ruby lo había engañado, sus colegas se reían de él y el líder lo regañaba. Explotó en el acto y comenzó a discutir con el líder. Esto era realmente serio. La empresa inmediatamente anunció públicamente que despedirían a Liam, un empleado con problemas morales. Liam estaba estupefacto. Además, durante este periodo de tiempo su temperamento se había vuelto tan irritable que regañaba a sus subordinados a la menor provocación, por lo que aquellos que le guardaban rencor incluso expusieron su comportamiento habitual de tomar atajos y aceptar sobornos. La empresa inmediatamente dijo que demandarían a Liam y le pedirían que hiciera una compensación. Durante la noche el buen humor y el orgullo de Liam desaparecieron. Se volvió extremadamente desaliñado, fue condenado por todos e incluso lo perdió todo. Cuando Liam regresó a casa, su espalda estaba encorvada como siempre. Jugué el papel de una buena esposa, le serví té y agua y lo consolé: «Está bien, las cosas mejorarán». Al escuchar esto, Liam se conmovió aún más. Al aprovechar esta oportunidad, le pregunté: «¿Cuánto dinero te queda? ¿Cuánto planeas compensar?». La expresión de Liam de repente se volvió siniestra. ¿Por qué debería hacer lo que quieren esos villanos traicioneros que me traicionaron? Esto significaba que planeaba no compensar. Asentí repetidamente para mostrar mi acuerdo y luego, sinceramente, presenté una sugerencia: ¿qué pasa si se aplica obligatoriamente? ¿Qué tal esto?
Transfiéreme tu propiedad y la guardaré para ti. Liam estaba atónito y un poco indeciso. Dijiste que vivirías una buena vida conmigo en el futuro, le recordé. ¿Cómo pude creer que no volverás a cometer errores y que las mujeres externas no te engañarán con dinero nuevamente? ¿Qué deberíamos hacer Zoe y yo entonces? Puedo perdonarte una o dos veces, pero ¿puedo perdonarte siempre? Fue una garantía para mí. Convencí a Liam e inmediatamente me dio todo su dinero diciendo que confiaba en mí. No pude escuchar lo que dijo después de eso. Mi mente se llenó de una sensación de alivio y risa salvaje. Liam, lo has perdido todo por completo. Sin embargo, aún quedaba el último paso. Mencioné sus cambios en estos días y sugerí ir al hospital para un chequeo. Liam estuvo de acuerdo profundamente. También creo que me he vuelto un poco irritable últimamente. ¿Realmente podría haber algo mal? Lo llevé a ver a un psiquiatra. Después de una ronda de exámenes, de hecho tenía un trastorno maníaco. Liam se sorprendió y no podía creerlo. El hecho estaba frente a sus ojos. El médico le aconsejó que tomara la medicina a tiempo, descansara bien y aprendiera a controlar sus emociones. Debe ser esa perra Ruby. Después de salir por la puerta, Liam no pudo contenerse y maldijo un par de veces. Si ella no me hubiera engañado con dinero, ¿cómo pude volverme así? Después de decir eso, me miró de nuevo. Emily, me acompañarás bien en el futuro. Ahora que sabía que estaba enfermo, empecé a preocuparme. Sonreí y le di una respuesta superficial. Por supuesto, sigues siendo mi marido. Cuando llegamos a casa vimos a Amelia esperando en la puerta llevando a su hijo de 5 años pero ya con sobrepeso. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? Se quejó Amelia insatisfecha. ¿Y tú, Emily? Desde que intimidaste a mi madre la última vez, tu temperamento se ha arreglado. Ni siquiera respondiste a mis llamadas. Le expliqué que estaba acompañando a tu hermano a ver a un médico, no tuve tiempo. Antes de poder terminar, me interrumpió abruptamente la voz irritable de Liam. Si no respondiste, entonces no respondiste. ¿Por qué gritas así? Si tienes algo que decir, ¿por qué no lo dijiste con anticipación? ¿Quieres que te esperemos? Amelia se quedó atónita. No esperaba que Liam me defendiera en el primer momento. Desafortunadamente, no fue realmente una defensa. Liam simplemente no quería que una segunda persona supiera que tenía una enfermedad mental. Amelia me fulminó con la mirada con fiereza. Me encogí de hombros sin importarme en absoluto. Después de entrar en la casa, Amelia declaró su propósito de venir. Mi esposo y yo estamos un poco ocupados, así que queremos que Emily cuide de nuestro hijo durante unos días. Sean, no deberías tener objeciones, ¿verdad? No le importó si estaba de acuerdo o no y simplemente empujó al niño hacia mí. Escuché que Zoe fue enviada de regreso a casa de tus padres. Eso es perfecto, tendrás más tiempo para ayudarme. Entonces el niño pequeño me miró con renuencia y ni siquiera dijo hola. Sabes, por instancias de Amelia, antes había intimidado mucho a Zoe. Lo odiaba demasiado como para siquiera pensar en cuidarlo. Sin embargo, todavía miré a Liam. ¿Tú también lo crees? Liam ya se había calmado y asintió con la cabeza, como si fuera algo natural. Ser filial con mi madre y mi hermana es lo que debes hacer en primer lugar. Acepté de inmediato. Está bien, entonces deja al niño aquí. Amelia se fue con una mirada de suficiencia en su rostro. En cuanto a mí, puse una excusa y fui directo a trabajar. Solo dije que el niño podía quedarse aquí, pero no prometí cuidarlo realmente. Cuando llegué a la empresa, puse mi teléfono móvil en modo silencioso y me concentré en mi trabajo, ignorando todo. De lo contrario, cuando era hora de salir del trabajo, volví directamente a la casa de mis padres. No había visto a Zoe por un tiempo y le extrañaba tanto que se aferró a mí y no me soltaba. Pensé para mí misma, será pronto podremos vivir una buena vida lejos de esa escoria. Mis padres sabían de mi decisión y me apoyaron de todo corazón. Liam había estado llamando desde la tarde hasta tarde en la noche. Cuando estaba a punto de irme a la cama, después de contestar el teléfono, las acusaciones de él y Amelia vinieron una tras otra. Amelia dio a luz a un bebé,
así que por supuesto lo adoraba. Este pequeño tenía mal carácter y esperaba que lo malcriaran en todo. Presumiblemente, Liam no lo tuvo fácil esta tarde. Amelia estaba tan angustiada porque su hijo no estaba bien cuidado que me maldijo con las palabras más desagradables. Respondí casualmente, extrañaba a Zoe, así que volví a verla. Este bebé es el heredero de la familia Liam, ¿cómo me atrevería a tocarlo? Será mejor que lo cuiden ustedes mismos. Entonces apagué mi teléfono y me fui a dormir. Los ignoré así por varios días. No volví hasta que la situación allí estaba casi fuera de control. Tan pronto como entré por la puerta, olí un mal olor. El piso estaba hecho un desastre y había un charco de un líquido amarillo desconocido. Había manchas por todas las paredes, en la cocina había tazas de té y platos rotos, y la comida para llevar en la mesa del comedor ya se había echado a perder. Si no hubiera reconocido el número de la casa, casi habría pensado que había ido al lugar equivocado. En ese momento, varios miembros de la familia Liam estaban sentados en el sofá con expresiones infelices en sus caras. Había una huella de palma en la cara del bebé y se estaba escondiendo detrás de Amelia llorando. Liam había perdido mucho peso y tenía ojeras debajo de los ojos. En ese momento, su rostro estaba sombrío y realmente parecía un lunático irritable. No había necesidad de preguntar, podía adivinar lo que había sucedido. Amelia seguramente usaría la excusa de que ya había aceptado cuidar al niño y simplemente dejar al bebé aquí. Pero tanto Liam como el bebé tenían mal genio y debieron pelearse constantemente e incluso pelearon entre ellos. Mira, cuando yo estaba cerca, unieron fuerzas para atacarme, cuando no estaba, tenían conflictos entre ellos. Hasta cierto punto, eran realmente una familia. También eran egoístas. Scarlett levantó la barbilla con vehemencia. Ya que has vuelto, limpia este desastre correctamente. Después de eso, ajustaremos cuentas contigo. Fui demasiado perezosa para prestarle atención y simplemente me senté. Di lo que quieras directamente. ¿Cuál es tu actitud? Emil se enojó. Si no fuera por mi hermano apoyándote, ¿te atreverías a hablarme así? Extendí las manos. Como no hay nada importante, me iré primero. Entonces estas tres personas inmediatamente comenzaron a criticarme. No era más que eso, fui desconsiderada, ni siquiera podía cuidar bien a un niño, no respetaba a los mayores y me estaba volviendo cada vez más rebelde. Realmente había escuchado suficientes de estas palabras en mis dos vidas combinadas. Finalmente, Liam tomó la decisión final. Emily, siempre y cuando te disculpes y convenzas al niño, este asunto terminará. No estuve de acuerdo. Scarlett sintió que había perdido la cara y me maldijo con enojo. Cosa insolente, créelo o no, le pediré a mi hijo que se divorcie de ti inmediatamente, entonces ni siquiera tendrás tiempo de llorar. Genial, solo estaba esperando estas palabras. Asentí rápidamente. Está bien, entonces vamos a divorciarnos. ¿Cuándo iremos a la oficina de asuntos civiles? La cara de Scarlett se retorció de repente. La expresión de Liam también era muy fea. Amelia no lo creyó en absoluto y pensó que todavía podría controlarme como antes. Sin mi hermano, ¿qué eres, Emily? El truco de hacérsela difícil no es realmente decente, ¿de acuerdo? Respondí siguiendo sus palabras. Entonces seguramente te dejaré ver qué me pasará después del divorcio. Después de mostrar mi determinación, me fui. Scarlett pensó que estaba fanfarroneando e hizo todo lo posible por reprimirme, así que movilizó a la mayoría de los parientes de la familia Liam para acosarme. Les hice oídos sordos porque ya había gastado mucho dinero en contratar a un buen abogado que planificara por mí. Iba a demandar el divorcio. Cuando se lo informaron a Liam, él todavía no podía creerlo. Emily, ¿estás loca? Si sigues causando problemas como este, realmente no podré estar de tu lado nunca más. ¡Qué broma! ¿Cuándo había estado alguna vez de mi lado? Además, ya era una persona desempleada que fue condenada por todos. Todavía pensaba que tenía la misma confianza que antes para amenazarme. Para decirlo sin rodeos, había desempeñado el papel de una buena esposa demasiado bien antes, así que creía firmemente que no podía dejarlo. Sin embargo, pronto su sueño se haría añicos.
No fue hasta que ambos estuvimos parados en la sala del tribunal que Liam finalmente creyó que hablaba en serio. Debido al gran escándalo de su aventura hace algún tiempo y la prueba de su trastorno maníaco, gané la custodia de Zoe. Liam estaba infeliz y no pudo controlar su temperamento en el acto, maldiciendo y jurando. Esto hizo que el juez estuviera aún más seguro y se concedió el divorcio. Liam terminó sin nada y estaba endeudado. Lo único mejor fue que la casa le fue otorgada. Finalmente, me deshice de esta familia de vampiros y felizmente llevé a mi hija de vuelta a casa. Zoe, ¿culparás a mami por ser cruel y separarte de papi? Pregunté nerviosamente, incapaz de contenerme. Zoe negó con la cabeza. En su cara infantil se veía muy seria. Lo sé, que papá y la abuela siempre han sido crueles contigo. No me gustan, quiero seguir a mamá por el resto de mi vida. La abracé fuerte y rompí a llorar. Después del divorcio, Scarlett descubrió que Liam me había dado todo el dinero que le quedaba. Estaba tan enojada que ella y Amelia se unieron con los parientes de la familia Liam y vinieron a causar problemas en nuestra comunidad todos los días. Llamé a la policía directamente y pedí que los detuvieran. No solo no lograron causar problemas con éxito, sino que también empeoraron la reputación de Liam. Finalmente se escabulleron. Liam también me acosó sin cesar. Mientras me acosaba, me pidió que regresara y me volviera a casar con él. No era que realmente no pudiera soportar separarse de mí, era solo que sentía que era una lástima que la niñera libre se hubiera ido. Le respondí, cuando toda tu familia me atacó y me amenazó con el divorcio, ¿no te quedaste callado? Pensé que habías accedido, así que me divorcié firmemente de ti. ¿Por qué estás siendo tan despreciable de nuevo ahora? Liam se quedó en silencio de inmediato y no me acosó. Después de eso, escuché sobre la situación de seguimiento de Liam nuevamente. Un mes después, debido al escándalo de la aventura y su trastorno maníaco, no pudo encontrar un trabajo en absoluto y ni siquiera pudo salir. Al final, tuvo que vender su casa y se vio obligado a pagar la compensación. Ahora no solo no le quedaba nada, sino que ni siquiera tenía un lugar donde vivir. Liam regresó a casa. Desafortunadamente, los familiares con los que pensaba que tenía una buena relación, incluso su propia madre y hermana, se negaron a verlo después de saber que no tenía ningún valor para explotar. Las actitudes sarcásticas y malas que Scarlett y Amelia habían mostrado antes, ahora todas estaban dirigidas a él. Liam se sintió traicionado y se derrumbó. Después de la escuela recogí a Zoe y fui a casa. En la entrada de la comunidad vi a un Liam aún más decaído. Sostenía una bolsa de bocadillos en la mano, parecía que se había arreglado de mala gana, pero no podía ocultar la decadencia que lo hacía parecer muchos años mayor. También había un fuerte olor a alcohol en él. Zoe, papá ha venido a verte. Liam se agachó con un tono deliberadamente amable. Zoe estaba asustada y se escondió detrás de mí. Mami, quiero ir a casa. La recogí y me di la vuelta para irme. Emily, Liam me llamó y parecía un poco difícil para él decir lo que quería decir. ¿De verdad no tienes la más mínima nostalgia? Sonreí y dije, ¿nostalgia? ¿Por qué? Nostalgia por ti reprimiéndome en todas partes, no tratándome como un ser humano y pensando que tener una aventura se daba por sentado. No necesitas encontrar ninguna excusa altisonante. Sabes muy bien en tu corazón por qué demoraste el divorcio. Nunca fue por el bien del niño en absoluto. Desde la primera vez que tuviste una aventura he estado extremadamente disgustada contigo y solo después de dejarte me di cuenta de lo fresco que es el aire afuera. Hay tantos hombres mejores que tú, que respetarán los frutos de mi trabajo, y soy una persona independiente y libre. Liam abrió la boca pero no pudo refutar. Su rostro también se puso ceniciento. Se quedó en la entrada durante mucho tiempo y finalmente se fue. Más tarde alguien me dijo que todavía regresó a su propia casa. Al principio fue instigado a divorciarse y, cuando realmente sucedió, esas personas lo evitaban como la peste. Los llamados familiares solo veían sus bromas. Él se arrepentía profundamente y también se sentía muy estimulado por ello. Todos los días molestaba a su madre y hermana como un sinvergüenza. De todos modos, como estaba pasando por un momento difícil,
No quería que esas personas tuvieran una vida fácil tampoco. Su madre y su hermana estaban extremadamente molestas, pero no tenían forma de lidiar con eso. Hacían un desastre todos los días y sus vidas se volvieron aún más difíciles. Después de que dejé ese entorno, me volví más y más enérgica. Tenía más motivación en el trabajo y pronto me ascendieron. Zoe realmente no se vio afectada por mi divorcio, estaba incluso más animada que antes. Mis padres disfrutaban de sus años restantes en paz en casa. Su hija era filial y su nieta era tan encantadora que también estaban muy felices. Esta era la vida que debería haberme pertenecido. En el futuro iremos mejorando cada vez más.